Hola a todos y bienvenidos a un nuevo Mentora Talk. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Gloria Sabaté y hablaremos sobre un tema muy relevante en nuestro entorno, sobre la suplementación en la actualidad, que es un tema que actualmente está en crecimiento y que es importante tener presentes aquellos conceptos clave. Gloria es farmacéutica, doctora y especialista en análisis clínicos y control de medicamentos y drogas, además de poseer un certificado de especialización en anti-aging medicine. Además, también es cofundadora de Salengate, una empresa distribuidora de complementos alimenticios, que además recibió el premio a la empresa líder en soluciones anti-envejecimiento. Enhorabuena. Gracias. Y bueno, bienvenida, Gloria. Bueno, muchísimas gracias a Ainhoa por la presentación. Y bien, pues sí, muchas veces digo que llevo 25 años en el sector de la medicina antienvejecimiento, que fue cuando empezó. Entonces estaba en un laboratorio de análisis, pero ahora estoy en todo lo que tiene que ver con la nutrición integrativa. Genial. Bien, y para empezar me gustaría abordar la evolución de las tendencias en suplementación. Entonces, ¿qué explica que ciertas moléculas se vuelvan tendencia de una manera cíclica? Sí, a veces parece absurdo, ¿no? Que de repente hay principios activos o diferentes suplementos que se hacen como tendencia, famosos. Y yo qué sé, de repente se habla mucho del magnesio, de repente antes no se hablaba nada de la creatina y se vuelve a hablar de la creatina, o ya se sabía que la creatina servía para algo y de repente se sirve para otras cosas. Es decir, que sí, que es cierto que esto ocurre y ocurre muchas veces a raíz de nuevas publicaciones y de esas nuevas publicaciones pues surge el interés de repente por alguna molécula que pues la teníamos no olvidada, pero que ya existía y se utilizaba para un determinado fin. Exacto. Y ligado con esta primera pregunta, hoy en día dirías que el consumidor está más informado, al final también por todos los inputs y todas las fuentes de información que tenemos a nuestro alcance, o que realmente a raíz también de estas está más influenciado. Es una muy buena pregunta porque sí es cierto que el público en general ahora está muy informado y está muy informado pues porque a raíz del chat GPT y a raíz de que pues tenemos todas estas herramientas de inteligencia artificial hace que el paciente se convierta en un experto, que incluso vaya al médico y le diga, mira, pasé el informe por el chat GPT, me ha dicho que tengo estos déficits y que tengo que mejorar esto, y el chat GPT me ha dicho que tengo que tomarme esto y esto. Ya va al médico como diciéndole, dame la receta de esto, porque es lo que necesito, ¿no? Entonces dices, bueno, sí, realmente ahora estamos muy informados, pero estamos informados sin tener una base, es decir, el paciente que a lo mejor es abogado o la paciente que es constructor, ahora tiene la posibilidad de averiguar a través del chat GPT el cómo tiene que interpretar su estado de salud, pero si no tiene la base, que es la que tiene el profesional de salud, pues posiblemente no está haciendo la interpretación correcta de la información que tiene de su salud. Y por otro lado tenemos los influencers. Los influencers, todo el tema del Instagram y el TikTok empezó con gente creíble, es decir, que de repente algún famoso conocido pues decía, ah, pues oye, a mí esto me va muy bien para dormir. Y entonces todo el mundo, voy a tomar lo que toma ese creíble, esa persona creíble, ¿no? Y ahora nos encontramos pues que en todos estos medios pues hay desde actores que se les paga para decir este producto es el mejor. Hay desde los que son influencers que se les paga para que digan que este producto y este producto y este producto, es decir, van sacando, ¿cómo puede ser que tomen tantos productos, no? Entonces dices, bueno, llega un momento que dices, bueno, ya el creíble deja de ser creíble. Entonces, para mí, ¿quién es el creíble?
Y aquí voy a explicar una anécdota muy Adelante. curiosa que me pasó a mí. Yo tenía un paciente que estaba, pues, de alguna manera ayudándolo en toda la interpretación de analíticas enfocadas a medicina antienvejecimiento. Pues yo colaboro, no voy a decir nombres, pero colaboro con diferentes profesionales y clínicas en el ámbito de la medicina antienvejecimiento. Y en concreto, pues llegó a esa clínica un paciente que quería, pues, hacer un programa de medicina antienvejecimiento. Y entonces, pues, vino a esa clínica porque buscó en internet, se asesoró, como digamos ahora todo el mundo está súper informada, y llega allí y cuando recibo los resultados analíticos le digo, mira, por tus intolerancias, pues tienes esta y esta intolerancia, mejor reduce, mejor no tomes este producto. Por tu microbiota intestinal deberías cambiar la alimentación de esta manera. Por tu analítica de ácidos grasos deberías consumir más pescado, tomar menos carne roja, etcétera. Y yo le fui argumentando desde el punto de vista científico, analíticas, evidencia, cómo tenía que cambiar sus hábitos de vida. Y en catalán, porque era un chico catalán, me dice, yo això no m'ho crec, esto no me lo creo. Y yo, ¿cómo que no te lo crees? No puede ser. No puede ser que yo no pueda tomar esto y que no puede ser que no sé qué. Hubo un primer rechazo. Digo, bueno, ¿y tú por qué has venido aquí? Digamos, te has Claro. informado, has venido aquí porque se supone, ¿no? No sé, yo no me creo. Bueno, eh, empezó a hacer parte del tratamiento que le proponía y al cabo de, no sé si fue la primera, no la primera, digamos, vuelta de consulta, ¿no? La segunda consulta, la tercera consulta, un día coge y me dice, Gloria, ara et crec, ahora te creo. Y yo, a ver, ¿qué es lo que ha cambiado, no? ¿Qué es lo que ha cambiado? Dice, te he visto a TikTok. Como te he visto en TikTok, eres creíble. Y yo, por Dios. Le digo, pero tú no has visto todos estos títulos que tengo aquí, que son una parte de los que he colgado, porque tengo otros en una carpeta que ni siquiera me puedo ponerme a colgar. El de doctora en farmacia, el de, bueno, un poco lo que has Sí, ido diciendo, especialista también. especialista en análisis y control de medicamentos y drogas, especialista en medicina antienvejecimiento. Es decir, todo lo que, los premios, los no sé qué, no te sirve de nada. Tienes que ver un vídeo en TikTok que alguien ha pasado en TikTok para que yo sea creíble. Entonces, para mí eso fue como la mayor decepción profesional que me han podido decir. Pero, ¿qué pasa? Que hoy en día lo creíble es lo que está en Instagram o en TikTok. El otro día llegó una noticia curiosa, estaba en la radio, de una influencer china, no sé si lo habéis oído, una influencer china que tenía no sé cuántos miles de seguidores y que de repente un día le falló el filtro y se le vio que tenía una cara que decían los locutores de la radio, que por lo menos tenía la cara del que te viene a arreglar el calentador en casa. No, es que seguramente hay algunos que son muy guapos, ¿eh? Pero puso ese ejemplo y dices, claro, se ve que se le cayeron todos los seguidores. Y bueno, y cuestionaban, a lo mejor esa chica era muy creíble, pero la cara se le cayó, se le desmontó. Bueno, pues eso, yo creo que aquí lo más importante es que no nos fiemos tanto de ese Instagram o de ese TikTok si no conocemos realmente la información de la persona que nos está proporcionando esa información. Es decir, ¿esa persona es creíble o no es creíble? Totalmente. Además, también bueno, que seguro que todos conocemos alguna persona que al final se ha informado o mal informado más bien a través de estas redes sociales o a través incluso de colgar sus analíticas en ChatGPT, también como has comentado, y al final también las ideas en las que se basa en la mayoría de los casos son erróneas y Ujú. tampoco siguen unas pautas correctas y que al final deberían ser aconsejadas por un profesional sanitario que finalmente también es quien tiene todos estos fundamentos
y toda esa base para poder hacer pues un correcto diagnóstico y una correcta A esto recomendación. de que dices del profesional, recuerdo, y aquí añado un Sí, apunte, cuando yo estaba estudiando farmacia, mi padre, que seguramente muchos de los que estáis aquí hoy escuchando conocéis a mi padre, el doctor Juan Sabater Tobella, que todavía con 91 años sigue trabajando, académico, bueno, no voy a decir todo el currículum de mi padre, pero seguro que lo conocéis, se empeñó en que yo fuera doctora en farmacia. Y yo en ese momento le decía, pero papá, ¿para qué quieres que yo sea doctora en farmacia? Si en el fondo, para ejercer en un laboratorio de análisis no me hace falta, porque yo entonces trabajaba en el laboratorio de análisis Sabater Tobella, ¿vale? El laboratorio de mi padre y de mi madre. Y yo digo, me hace falta un doctorado, porque a mí me habían explicado en su día que el doctorado hacía falta por si quería ser profesor, que no iba, no tenía intención. Ahora luego soy profesora de muchos másteres de medicina anti-envejecimiento, pero en ese momento mi intención no era ser profesor o profesora. Y bueno, al final hice el doctorado porque yo decía, así tengo contento a mi padre, da igual. Bueno, al final, pues ahí. Y me acuerdo que cuando estaba estudiando una serie de créditos, y hablo pues de hace muchos años, esos créditos para ser doctora, y te hacían estudiar una serie de módulos, me dan un papel que dice que por lo que yo he estudiado tengo algo así como la calidad de investigadora, de científica y de investigadora. Me daban como un reconocimiento a mi capacidad de investigación. Y luego con el tiempo he pensado, pues ese papel tenía su gracia, porque realmente uno, cuando estudia una carrera, no es solo por los conocimientos que adquiere en sí mismo, si tienes al final un doctorado, hay un título, sino porque te da criterio. totalmente. La parte básica de haber estudiado una carrera es el criterio para poder entender una información que te llega, analizarla. Por eso soy tan científica, digamos, quizás porque hice el doctorado en que tenía que buscar la publicación y demostrar que esto, más esto estaba publicado y con evidencia y de estudio doble ciego, placebo, controlado, no sé qué, no sé cuántos, vale, esto me lo creo. Y yo creo que es una cosa muy importante, el criterio del profesional. No es tanto lo que recuerda de la carrera, de lo que estudió, sino el criterio. Y relacionado con esto que comentas, ¿cómo debería un profesional sanitario al final ayudar a filtrar entre, entre más conceptos de marketing, por ejemplo, relacionado con estos productos, y aquellos que realmente tienen una evidencia respaldada, supongo que sobre todo a través pues, de los Claro. estudios clínicos? Como por ejemplo, bueno, en los últimos años ha habido un boom del NADH o por ejemplo, que este sí que puede ser más reciente, de la creatina más allá del deporte, porque al final en los últimos años sí que se ha relacionado mucho únicamente para este foco. A ver, sí que es cierto que en estos dos principios activos, bueno, yo siempre los llamo como principios activos o ingredientes, sí que hay una cierta evidencia y quizás analicemos los dos por separado, ¿no? El NADH es una enzima, ¿vale? Que dentro de la mitocondria hay lo que se llama la cadena de transporte electrónico mitocondrial, donde dentro de la mitocondria se producen muchos radicales libres y donde hay una serie de cofactores de enzimas que canalizan todos estos radicales libres para de alguna manera neutralizar dicha oxidación y al final transformar, es como una especie de máquina en funcionamiento y transformar moléculas de ATP, energía, ¿vale? Hubo una moda, que hoy todavía, pues ahora es como que está en plano, del coenzima Q10, ¿vale? Donde hubo una época, se hablaba mucho del coenzima Q10. ¿Y qué es el coenzima Q10? Pues es un coenzima que está dentro de la mitocondria,
que contribuye a recoger esos radicales libres, a canalizarlos y transformar energía. Por lo tanto, dentro de la mitocondria tenemos el coenzima Q10, que es muy necesario para la síntesis de ATP. El NAT también forma parte, está dentro de esta mitocondria, haciendo, como si ahora estuviéramos en una cadena de fabricación donde yo cojo el ingrediente chocolate, lo mezclo con las avellanas, lo trituro, le añado, yo qué sé, aceite de girasol, luego cojo y lo transformo. Entonces, para fabricar al final el chocolate final, que es el que yo me voy a comer, la tableta que me va a aportar, pues digamos, le hace energía cerebral, siempre y cuando no le ponga azúcar, aunque el azúcar va bien para el cerebro, pero no para otras cosas. Bueno, necesito todos estos ingredientes. Y allí está el coenzima Q10, está el NAT, está el PQQ, que no sé si alguien ha oído hablar del PQQ, también es necesario para la función mitocondrial. Y todo lo que mejora las mitocondrias, mejora la energía, mejora la función cerebral, y por eso el NAT se ha puesto ahora de repente de moda, porque forma parte de uno de estos engranajes. Y a raíz de eso sale el NMN, que hoy en día todavía no es legal en Europa, que es un precursor de NAT. Y bueno, y surgen otras cosas. En cuanto a la creatina que hasta ahora se había utilizado para mejorar la masa muscular, sí que se han hecho estudios que se ha demostrado que también mejora el rendimiento cognitivo. Y ahí es donde, con esta nueva tendencia de la longevidad, pues se ha añadido a la tendencia del mayor consumo de creatina, que yo la veo interesante también, no solamente en personas jóvenes, sino en personas mayores, porque sobre todo en personas mayores que hacen deporte, porque mejorará la sarcopenia, mejorará también la función cognitiva, pero para una persona mayor que no hace ejercicio físico es mejor el HMB, ¿vale? Porque previene de la sarcopenia sin ejercicio, ¿vale? Genial. Y también relacionado con los diferentes suplementos que podemos encontrar con el mismo principio activo, como por ejemplo el caso del magnesio, ¿qué cambia entre una fórmula y otra, entre las diferentes alternativas que tenemos? Sí, el magnesio es curioso, ¿no? Porque antes se hablaba solo de magnesio, sobre todo pues cuando surgió una marca, y no voy a decir el nombre, que todo el mundo consumía magnesio porque el magnesio lo solucionaba todo, ¿vale? Y luego hemos ido desgranando el magnesio en sus diferentes formas, averiguando para qué. Entonces tenemos el óxido y el hidróxido de magnesio que a dosis elevadas tiene un efecto osmótico y favorece el que vayamos al baño. Obviamente hay una proporción de magnesio que también ayuda a la relajación, que también ayuda pues a los huesos, que también ayuda a muchas otras cosas. Pero si hablamos de la forma óxido-hidróxido, yo la utilizaría más para ir al baño. Si cogemos citrato, para mí el citrato es el de amplio espectro, es aquel que puedo utilizar para los huesos, el que me sirve un poco para todo. El bisglicinato es el que se ha puesto ahora de moda para ir a dormir. Sí. Es decir, sería la forma que utilizaríamos para... No quiere decir que si yo tomo citrato de magnesio no me va a ayudar a dormir, sino que la forma que se está utilizando más ahora para el sueño, como biodisponibilidad, etcétera, Sí. es el bisglicinato. Y luego tenemos otros, el taurato, el treonato, que están más enfocados a nivel cognitivo. Entonces sí que podríamos desgranar ese magnesio en sus diferentes formas para sus diferentes usos. Sí, de hecho también podemos encontrar productos que llevan incluso una mezcla de estas diferentes sales. Exacto, pero claro, cuando llevan diferentes sales quiere decir voy a coger un magnesio que me sirva para todo, ¿vale? Aunque yo siempre soy más pro buscar
aquello que yo particularmente necesito, ¿vale? Entonces, si utilizo un magnesio para todo, pues bueno, siempre y cuando yo quiera en mi plan, bueno, yo quiera, o cuando digo yo quiera, porque quizás yo tengo el criterio, ¿no? Pero si piensas para una persona que no tiene el criterio, pero quiera tomar un magnesio que le sirva un poco para todo, pues igual sí que podría utilizar una fórmula combinada, pero para mí también el citrato es un poco que sirve para todo. Genial. Y también ligado a toda esta variedad de productos que tenemos, muchas veces podríamos decir que el producto más económico es aquel más vendido. Bueno, sí, el problema es que yo a veces me pregunto por qué resulta que mi resveratrol es tan caro comparado con los resveratroles que se venden en internet. Y yo lo que puedo garantizar es que la materia prima que utilizamos es de primerísima calidad, que el laboratorio que nos fabrica a nosotros los suplementos es un laboratorio que está en España, no está en la India o la China, y no digo nada de esto, pero es un laboratorio que fabrica cumpliendo normas de calidad, que vamos, nunca nos ha dado ningún susto en el cómo fabrica los productos. Y claro, a mí el precio me surge de lo que me cuesta. Entonces dices, es imposible que lo puedan vender tan barato. No lo sé. Entonces, bueno, ahí es donde yo me puedo cuestionar que hay muchos productos que se venden en internet tan baratos, o la materia prima esté adulterada, o sea, no lo sé. O sea, quizás tendría que hacer un estudio analítico, que eso lo hacía hace muchos años cuando trabajaba en un laboratorio de análisis. Hoy no estoy en un laboratorio de análisis, pero si no, tendría mucha curiosidad de coger y hacer un análisis que caracterizara ese principio activo, no solo la pureza, sino al mismo tiempo pues que no tuviera pues contaminantes o no Bueno, sé. que no esté adulterado al Sí, sí, final. sí. Vale, genial. Y también, ya pasando a la evidencia que hay detrás de estos productos, ¿podemos ya hoy en día hablar de suplementación basada en evidencia al final en ciertas patologías? Eh, sí, de hecho, a ver, sí que hay que decir por un lado que tenemos una agencia reguladora, la EFSA, ¿vale? Que nos dice, en base a evidencia, se puede decir esto, ¿no? Y en base a evidencia no se puede decir esto. ¿Qué pasa? La diferencia entre las marcas de principios activos con patentes, con estudios clínicos, es que, eh, bueno, muchas veces vemos, pongo el ejemplo, cúrcumas, ¿no? Y nos viene un comercial y nos dice, porque la cúrcuma activada con piperina es la mejor cúrcuma. Otro comercial nos dice, no, es que la cúrcuma fosfolipada es la mejor porque es más biodisponible. Otro, la cúrcuma con no sé qué, tal. Y claro, muchas de estas marcas de principios activos se preocupan en hacer estudios clínicos que demuestren la evidencia que pueda ser el mejor antioxidante, que pueda ser, por ejemplo, la long vida es una cúrcuma que circula de forma libre, va vía kilomicrones, linfa al cerebro. Es la cúrcuma ideal cuando yo quiero utilizar una cúrcuma como antioxidante cerebral. Y hay la curcumin C3 Reduct, que es otro tipo de cúrcuma, que es la cúrcuma activa, biodisponible, que esa es, incluso tiene un estudio reconocido por la EFSA, que es segura, a una dosis de 130 miligramos, porque hay veces que nos hacían poner en las etiquetas, ojo con la cúrcuma porque puede tener problemas biliares. O sea, la persona puede tener problemas biliares asociada a la cúrcuma. Y dices, ¿cómo? Entonces, em, sin quererme ir por las ramas, porque puede ser que yo sin querer me vaya por las ramas y empiece a pensar a raíz de lo que me dices en muchísimas cosas que se me ocurren, es muy importante el que
un producto tenga ingredientes con marca registrada, con evidencia y que nos puedan presentar los estudios que se han hecho con esos principios activos, para de alguna manera argumentar que el producto realmente tiene una función y una eficacia. Sí, y al final también teniendo como todo este registro y esta evidencia, pues al final también nos puede servir, pues como hemos comentado, como una herramienta clínica al final, teniendo también este respaldo profesional. Y asociado a este grupo de suplementos, hay por ejemplo productos bastante técnicos, como el caso del homocistrol, que además son recomendados también por cardiólogos, al final también para regular los niveles de homocisteína. Sí, a mí me sorprende mucho justamente el homocistrol más TMG, trimetilglicina, la betaína, es un producto, uno de los más vendidos de Salengei. Y yo no me planteo que hayan personas de la calle, todas estas personas tan informadas, ¿no? Personas de la calle que lleguen a la farmacia y digan, oiga, ¿me puede dar homocistrol para bajar mis niveles de homocisteína? En cambio, es mucho más frecuente gente que llegue a la farmacia y diga, ¿me puede dar el colágeno de no sé qué? Que va muy bien, que me he enterado y me he informado que va muy bien. Dices, ¿cómo puede ser que sea un producto tan vendido? Bueno, pues es un producto tan vendido porque es eficaz para bajar los niveles de homocisteína. ¿Y, y para qué es necesario bajar los niveles de homocisteína? ¿No? Pues se ha visto que la homocisteína puede ser un factor de riesgo cardiovascular, ligado, por ejemplo, al ictus, ligado al infarto, que favorece la trombosis, que puede, digamos, tener un papel muy importante a nivel cardiovascular. Favorece la inflamación, favorece la oxidación del colesterol LDL. De alguna manera también produce un daño a nivel vascular. Entonces dices, bueno, para esto es muy importante. ¿Para qué más es importante el tener controlados los niveles de homocisteína? Pues para la función cerebral, porque se ha visto que la homocisteína es neurotóxica para el cerebro y puede de alguna manera favorecer el deterioro cognitivo. Vale, pues otro aspecto técnico importante. Se ha visto también que la homocisteína está ligada con una bajada de la densidad mineral ósea. Bueno, pues jolín, pues para las personas mayores, en este caso, pues para prevenir la densidad mineral ósea. Para la gente joven, pues para la gente joven y sobre todo las mujeres en etapa de embarazo, sabéis que a la mayor parte se les recomienda tomar fólico, ¿vale? Pues porque el fólico puede estar vinculado con o mejor, la homocisteína está vinculada con la trombosis en el embarazo, está vinculada con el desarrollo embrionario, está relacionada con la deficiente de formación o la correcta formación del tubo neural. Por lo tanto, también es importante en mujeres jóvenes y cómo podríamos valorar si nosotros necesitamos tomar un producto tan técnico como el homocistrol, que tiene las vitaminas del grupo B metiladas, que tiene la trimetilglicina, etcétera. ¿Cómo podemos valorar que lo necesitamos? Pues mediante una analítica. Una analítica de sangre que nos diga cuáles son nuestros valores de homocisteína. Lo normal, lo ideal, mejor dicho, lo ideal sería que tuviéramos la homocisteína entre 7 y 10, ¿vale? Micromoles litro. Si tenemos valores más altos de 10, aunque se considera que es normal hasta 15, por encima de 10 ya tendríamos que empezar a tomar medidas, ¿vale? Entonces, bueno, pues el hecho de que los productos de Salengei funcionan hace que un producto tan técnico que no se anuncia en Instagram ni se anuncia, En digamos, en TikTok. TikTok, digamos, por influencers, que no quiere decir que en algún día a lo mejor resulta que sí, que hay algo en influencer que hable bien del homocistrol. No quiero decir que no exista, porque claro, informadores hay muchos y usuarios también hay muchos, y es posible que de repente aparezca un vídeo de alguien que de forma libre diga, pues voy a hablar del homocistrol que me ha ido tan bien. Pero yo creo que lo importante es
confiar en el laboratorio, en el fabricante, para pues llegar a la conclusión que pues los productos son buenos. Sí, es que al final es también muy importante tener todo ese respaldo y toda esa evidencia al final relacionada con los productos. Ujú. Y también ya abordando de cara pues a próximas sesiones, a próximos pues Mentora Ones, pues bueno, en que abordaremos por ejemplo el tema de los análogos naturales del GLP-1, Ujú. que también, bueno, hoy en día tanto en complementos como en fármacos están bastante en la orden del día. Y esto relacionado también con la mejora de Akkermansia para la salud metabólica, espero haberlo dicho bien. Sí. Y con esto me gustaría preguntarte si estamos entrando también en una etapa donde la suplementación pues también puede a su vez modular la microbiota, también con la importancia que también pues está demostrado que conlleva, y al final también el metabolismo desde una perspectiva bastante estratégica. Bueno, las has explicado muy bien, ¿eh? Yo no Hay sé muchas gracias. si hace falta que diga nada más. Sí que es cierto que hay una nueva tendencia. Obviamente las tendencias muchas veces están basadas en la evidencia, ¿eh? Es decir, hay una moda, hay algo detrás, a veces sí, la mayor parte muchas veces sí, hay veces no. Es simplemente a lo mejor una tendencia de, ya digo, un influencer que se le ha ido la olla y de repente dice, ahora estoy pensando una vez que de repente a uno se le ocurrió decir que lo mejor del mundo mundial era comer mucha carne roja, ¿vale? Entonces dices, jolín, de repente te encuentras un montón de gente que le sigue comiendo grasa, grasa, grasa y grasa animal. Y digo, vaya locura, ¿no? Pero, a ver, muchas veces sí que la tendencia viene por algo basado en la evidencia, ¿no? Entonces, eh, justamente a lo que estábamos hablando ahora, la microbiota es una tendencia natural y científica. Últimamente se está hablando mucho más del papel de la microbiota. Habíamos oído hablar del eje intestino-cerebro, ¿cierto? Pero del eje intestino-cerebro a saber el rol que juegan las bacterias en la parte emocional, en la parte metabólica, justamente esta, ¿no? En la absorción de los azúcares, en la absorción de las grasas. Según el tipo de bacterias que tenemos intestinales, se sintetizan lo que se llaman los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta, el butirato, el propionato, etcétera, contribuyen a mejorar la integridad intestinal, a mejorar la formación de mucina, a mejorar la síntesis de diferentes componentes que favorecen la formación de bacterias beneficiosas. Entonces, aquello que decíamos hace y que se dice desde hace mucho tiempo, somos lo que comemos, ¿no? Pues ciertamente, lo que nosotros comemos se genera aquí un ecosistema intestinal y este ecosistema intestinal va a ser la base de nuestra salud. Se está hablando ahora del trasplante fecal, Sí. de gente sana en gente no sana, el cómo cambia su metabolismo con el trasplante fecal. Pues justamente hay determinados principios activos que han demostrado que modulando la microbiota mejoran determinadas bacterias, la síntesis o la formación de determinadas bacterias como la Akkermansia mucinifila, como el Faecalibacterium plasnutzi, como, bueno, todos son nombres así como muy complicados de decir, pero son bacterias que están relacionadas con el control de peso. Es decir, que cuanto más altas estén este tipo de bacterias, la persona está no más delgada en el sentido de que al final está anoréxica, no nos vayamos a ese extremo, sino tiene un peso más equilibrado. De ahí surge también que al regular la microbiota, al regular el metabolismo, muchos de estos principios activos actúan como análogos de GLP-1 porque favorecen la secreción a nivel intestinal de hormonas de saciedad como son la GLP-1, el PI, y de esa manera sí
mejoramos la síntesis de estas hormonas de la saciedad, pues mejoramos lo que se llama el sugar craving, el lanzarnos a por la comida, la ansiedad que nos provoca la comida. Y por lo tanto, pues sí hay una nueva tendencia que ha surgido a nivel farmacológico, pero no todo el mundo tiene que pincharse. Entonces podemos utilizar herramientas naturales para mejorar, digamos, estas señales de saciedad. Y esto va a ser precisamente la próxima conferencia que voy a dar en Mentora One, con la colaboración pues, de vosotros, de Fede Pharma. Sí, muchas ganas de poder realizarla y al final también de informarnos aún todavía más de este tema. Y también por otro lado, también me gustaría abordar el tema de los antioxidantes. Si al final son buenos, que durante años se han asociado únicamente con sus efectos beneficiosos, pero ahora también se habla de que puede ser que sean contraproducentes en algunas áreas. Entonces, a nivel de resumen, ¿cuándo podemos decir que protegen y cuándo nos pueden jugar en contra? Esta es una pregunta también muy interesante. Podemos decir, si hablamos de antioxidantes, como un gran grupo que hace muchas cosas, porque, ya poniendo un ejemplo, los polifenoles son antioxidantes, pero los polifenoles tienen diferentes funciones. Por lo tanto, no todos los antioxidantes son iguales. Cada antioxidante podemos decir que tiene una función. Tenemos las isoflavonas de la soja, que son polifenoles y son antioxidantes, pero los vamos a utilizar cuando queremos aliviar los sofocos, digamos, durante el climaterio. Es decir, antioxidantes concretos para funciones concretas. Pero también podemos clasificar los antioxidantes de otra manera, en lo que llamamos los senolíticos y los xenomórficos. ¿Vale? ¿Qué son los xenomórficos? O partamos del concepto célula senescente. Es decir, durante la vida, durante las diferentes situaciones, infecciones, procesos que pasamos, lo que sea, nuestro cuerpo va envejeciendo y produciendo células envejecidas. Las células envejecidas podríamos imaginarlas como las células que nos gustaría tirar a la papelera, ¿no? Aquellas que no sirven ya para nada. Entonces vamos generando a lo largo del día basura. Pero no pensemos que cada día generamos un montón de células senescentes. Las células senescentes se generan por diferentes situaciones a lo largo de la vida. Vamos generando, como podríamos decir, papeles que tiraríamos a la basura. ¿Cuándo se forman? Digamos, imaginemos esa basura que está, que la tenemos repleta. Que la tenemos repleta y ya toca salir a ir al basurero de la calle, ¿no? Cuando la tenemos repleta se genera lo que se llama el fenotipo secretor asociado a la senescencia, se llama SASP. Digamos, el símbolo, las siglas son SASP. Este fenotipo secretor asociado a la senescencia significa que se forma como un montón de radicales libres. Es como que aquello huele, peste. Alrededor de esas células senescentes, allí hay un proceso inflamatorio. Y ese proceso inflamatorio obviamente daña nuestras mitocondrias. Antes hablábamos de la importancia de las mitocondrias para generar energía, etc. Es decir, estamos minando nuestra capacidad de producir energía, de estar resueltos, de que todo funcione bien. Se genera ese ambiente, microclima, digamos, que huele mal. Los xenomórficos son antioxidantes que neutralizan, sería como el ambientador, neutraliza o que mata todas esas bacterias que se están formando en la basura, ¿no? Neutralizan de alguna manera ese fenotipo inflamatorio, ¿vale? Como que envejecemos, como que se forman células senescentes. El tomar principios activos antioxidantes con efecto xenomórfico es bueno, ¿vale? Porque nos ayuda, nos acompaña a lo largo de nuestra vida. Y luego tenemos los que son los senolíticos, que son los killers, los que yo ahora cogería una llama y quemaría todas esas células senescentes. Claro, hago una limpieza.
de basura, o me llevo la basura directamente a la calle, ¿no? Y dices, hombre, pues igual tendría, ¿no? Lo primero que uno piensa, digamos, cuando digo uno piensa, porque lo he pensado yo también, pues no sé, si son basura, matémoslas, ¿no? Saquémoslas. Eso es lo que hacen los senolíticos. Pero resulta que ponte el caso que a mí me han operado. Como consecuencia de esa operación yo tengo un montón de inflamación, genero muchas células senescentes y las células senescentes demandan, por favor, ayúdame. Le dice algo organismo, por favor, ayúdame, necesito regenerarme, necesito cicatrizar, necesito... Y pide, está en una situación de ayuda, ayúdame, ayuda en la limpieza, ayúdame, y recluta mecanismos de reparación. Así que si yo elimino de golpe todas mis células senescentes y nunca tengo células senescentes, no conseguiré el que me vengan a ayudar en determinadas situaciones para mejorar aquella condición, ¿vale? Por lo tanto, no es interesante, ni porque yo no fabrico células senescentes siempre, ni porque yo quiero quedarme sin células senescentes, es bueno que me quede con unas cuantas, ¿vale? Entonces, los senolíticos son aquellas sustancias antioxidantes que no debo tomarlas a dosis altas todos los días, ¿vale? Por eso surge un poco la polémica, desde mi punto de vista, de que hay pacientes incluso pues que vienen a la consulta y me dicen, no, yo me tomo esto porque es lo que más tiene de no sé qué. Me tomo esto porque es el más concentrado de no sé qué. Me tomo este porque es el más concentrado. Y yo digo, ¿el más concentrado te hace falta? ¿Vale? En el caso de los senolíticos, el más concentrado a diario no es bueno. Estamos hablando de ejemplos de senolíticos, de la quercitina y de la fisetina. Son senolíticos. Por lo tanto, si yo me... A ver, la quercitina es muy buena como antihistamínica a dosis altas, pero no la voy a tomar cada día, la voy a tomar en un momento puntual como antihistamínico, ¿vale? Pero si yo, porque he oído hablar de que la quercitina es anti-aging, ¿no? Y hay un poco eso de seguir las tendencias de los que nos influencian, ¿no? La quercitina, a lo mejor, ¿no? Y yo cada día me voy a tomar 1 gramo o me voy a tomar 1 gramo de fisetina. No. Los senolíticos podemos tomarlos a diario a dosis bajas. Los xenomórficos a la dosis correcta, digamos, la podemos tomar todos los días. Genial. Bueno, es que al final también a nivel cultural a veces tenemos asociado un poco que como más lleve mejor. Y al final también Exacto. tenemos un poco que educar. Que educar. Por eso, por ejemplo, nuestras fórmulas están pensadas, obviamente me puedo equivocar, pero lo he hecho con muchísima lectura y ciencia, están pensadas para que la dosis que lleva en esa fórmula sea la dosis más correctamente posible, digo, porque el 100% del conocimiento no lo tengo. En concreto, el revive celular es una fórmula enfocada a la longevidad que mezcla senolíticos y senolíticos a dosis bajas, xenomórficos a la dosis eh, más habitualmente correcta, y ya pues obviamente porque no puedo decir todos los detalles en medio minuto, pero es un producto que yo me lo tomo a diario pensando en mejorar mi calidad de mi estado de salud en el recorrido más largo que pueda tener. Genial. Y aprovechando el que hemos introducido el laboratorio, al final como farmacéutica y doctora, ¿qué es lo que te ha llevado al final también a fundar o a cofundar Salingate? Bueno, pues como doctora en farmacia, que llevaba mucho tiempo trabajando en un laboratorio de análisis, el laboratorio familiar de mi padre, doctor Juan Sabater Tobella, de mi madre, en ese momento yo puse a punto, en colaboración con otros colaboradores dentro del laboratorio, pusimos a punto pues técnicas
para valorar pues el estrés oxidativo, los ácidos grasos, los diferentes marcadores, digamos, que se empezaron a medir hace 25 años en todo lo que tenía que ver con la medicina antienvejecimiento. De ahí surge el que ayudo a los médicos a interpretar el resultado analítico para que sepan qué tienen que hacer con ese resultado y qué tienen que hacer con el paciente. Recuerdo haber hecho muchos cursos de formación que les decía, cuando el marcador de la 8-hidróxido de óxido guanosina, que es un marcador del daño del ADN, sale elevado, eso quiere decir no sé qué, no sé cuánto, el estrés oxidativo tal cual. Y entonces la famosa pregunta que siempre tenía de todos los médicos, bueno, ¿y ahora qué le doy? ¿Qué suplemento le doy? Y entonces pues yo me acuerdo haber dicho, pues mira, he encontrado un principio activo, un suplemento en tal país o en tal sitio, porque iba a muchos congresos de medicina antienvejecimiento. He encontrado esto que puede ser ideal para contrarrestar los radicales libres. Me acuerdo de haber empezado a hablar del Immunage, de la papaya fermentada, que iba también porque aumentaba la expresión genética de los enzimas antioxidantes, etcétera, y tal. Y claro, luego me decían, ¿y dónde lo compro? ¿O dónde le digo al paciente que lo puede comprar? Mira, esto lo encuentras en Andorra, esto lo encuentras en Italia, esto lo encuentras... Y me dicen, oye, que no, que No no es muy es... práctico. No es muy práctico, que yo no le puedo decir al paciente que se empiece a buscar la vida. Y entonces, en ese momento, y además empezó también con la época del doctor Barry Sears, que él fue el primero que vino a España a hablar de omega 3, que me vino a pedir que yo explicara cómo el metabolismo de los ácidos grasos desde el punto de vista bioquímico, porque le complementaba en su explicación de para qué servían los omega 3. Claro, en ese momento yo me doy cuenta pues que no hay suficientes complementos eh, eh, en el mercado español para ayudar a estos pacientes que empezaban a hacerse estas pruebas. Y entonces me surge con mi hermana la idea de, pues oye, vamos a vender esto, y de hecho empezamos creando una pequeña tienda en el Paseo Bonanova que se llamaba Anti-Aging Shop. Luego esta tienda ha pasado a estar en la Vía Augusta y es más grande. Pero en ese momento dije, bueno, voy a crear una tienda donde estén todos estos productos para que sea fácil para la gente. Y uno de los primeros productos fueron los omega 3 de Barry Sears, el Enerzona. Y yo me acuerdo que lo compraba para mí. Luego mis amigos me decían, Gloria, cuando compres, revéndeme. Ahí empezó un poco la tiendita, ¿no? La tiendita para los que no encontraban estos productos. Luego he fabricado mis propios omega 3, ¿no? Después de pues, todos estos años, ¿no? Eh, Empezamos a distribuir complementos para que pudieran estar al alcance, estos súper complementos, al alcance, digamos, de todos. Y a raíz de eso surge poco a poco el que me doy cuenta que no hay fórmulas que utilizan la sinergia, el enfoque de solución, que digo yo, el intenta ponerlo todo en un producto para que te ayude a mejorar esa determinada condición, y es cuando creo la línea de Silent G, la línea de los Active Supplements. De hecho, creé también los Active Foods, que eso los hemos dejado, no todos, pero los hemos dejado de ir produciendo porque han salido muchos superalimentos y para mí era muy difícil, gastaba mucha saliva en explicar por qué ese superalimento era mejor que otro superalimento. Me agotaba energéticamente muchísimo, y al final pues hemos ampliado más la línea de los suplementos. Genial. Y ya para finalizar, si tuviera que dar un único consejo sobre suplementación a quien nos escucha, ¿qué le diría? Pues le diría que se asesore por un profesional, sobre todo por un farmacéutico conocedor pues, de los principios activos, o por un médico que obviamente haya pasado por el
no solamente la carrera, como decía al principio, la carrera es fundamental para el criterio, sino también el que se haya especializado posteriormente en estudiar, y esta es una palabra muy importante, estudiar, porque cuando llega un determinado ingrediente nuevo, esto es un producto, pero hay que mirar los ingredientes y saber leer el estudio clínico o el estudio que se ha realizado con ese o esos principios activos para tener el conocimiento, para saber con nuestro criterio cuándo es más interesante un principio activo en una persona o otro principio activo en otra condición o en otra persona. Entonces, lo más importante es el criterio y el conocimiento. Totalmente, creo que son unas recomendaciones generales bastante acertadas. Y muchas gracias, Gloria, por este Bueno, Mentora y Talk. muchísimas gracias a ti también, Ainhoa, por la presentación y por, digamos, la entrevista que pues ha sido muy fluida. Genial. Pues muchas gracias a Gracias a todos. todos.